Hey, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Eduardo, buenas noches. Bueno, ahora tenemos dos Eduardos, ¿no? Sí, ¿qué tal, Eduardo? Todo bien por acá. Espero que estén bien por allá también, ¿eh? Wow, Eduardo, tenemos una presentación de lujo. Estamos cerrando con broche de oro este 2021, ¿ah? Sí, Sí, exactamente. sí, sí, muy agradecidos a los que nos acompañan hoy día. Yo creo que la ocasión es oportuna, Juan Carlos, para actualizar un poco de qué es lo que hemos hecho en este 2021, que ha sido un año muy bueno. Básicamente hemos estado dedicados a los programas de impacto, como tú conoces y muchos de la audiencia. Tenemos líderes programadores, un programa bellísimo que está enfocado a formar jóvenes entre 16 y 23 años en temas de liderazgo y tecnología. Y tuvimos el bootcamp de analistas SOC, que fue un éxito total, más de Increíble ese programa, 250 Eduardo, personas. increíble. Gracias a ti por participar también en él. Tu opening del evento, como siempre, fue excelente. Comentarios positivos de tu participación y muy agradecido. Para nada, Eduardo. Sabes que es un placer y bueno, contribuyendo siempre a la formación de estos nuevos profesionales con esa frase que tienes tú que me encanta de talla mundial. Así es, así es. Y aquí tenemos a Eduardo, una de estas personas que tiene formación de talla mundial. No sé si tú quieres aprovechar, Juan Carlos, y presentar a Sí, sí, Eduardo. bueno, me voy a tener el honor de presentar a Eduardo Luna. Eduardo Luna es un ingeniero de sistemas de Trend Micro. Imagínense, ya tiene ya 4 años en Trend Micro como System Engineer, ¿no? Y bueno, básicamente entre sus funciones está el tema de evaluación de riesgo de cliente, apoyo a los canales, implementación de soluciones, evaluación de la calidad. Así que tenemos ya una persona que con tan corta edad ya está prácticamente en la calle, en el día a día manejando todos estos temas que, bueno, están copando todo lo que son los titulares de prensa con tantos ataques de ciberseguridad que están recibiendo las empresas hoy por hoy, Eduardo. Sí, sí, la verdad que es un honor tener a Eduardo con nosotros. No solo porque es una persona técnicamente competente, sino que es un ser humano maravilloso, es una persona que da gusto compartir con él, es una de estas personas que le da esperanza a uno. Cuando Qué uno ve bueno, qué tantos bonito escuchar jóvenes, eso. cuando uno ve tantos jóvenes perdiendo su tiempo, desaprovechando los 20 años, que son una etapa muy bonita en donde deberías crecer y simplemente están dejando pasar los días sin hacer nada, nos encontramos con personas como Eduardo, que hace la diferencia, es un profesional competente y deja en alto el nombre de Panamá. Cada vez que él hace una buena hazaña con un cliente, ¿tú dónde eres? Panameño. ¡Wow! ¡Qué raro! O sea, es extraño, ¿no? Pero les parece raro que haya un panameño joven, talentoso, trabajando en una empresa como esta. Entonces, Claro que sí. gracias, Eduardo, por dejar el nombre de Panamá en alto. Sí, bueno, además Gracias quiero a comentar ustedes. también que Eduardo es egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá. Está prácticamente recién graduado, tiene apenas un par de años de graduado, ¿no, Eduardo? Cuéntame cómo fue esa experiencia con la Universidad Tecnológica. Bueno, aquí fue una experiencia bastante interesante. Ahí voy a hacer una pequeña corrección en su momento debido a algunos problemas familiares que tuve. Nunca pude finalizar la universidad como tal. Es algo que efectivamente tengo que retomar en algún punto. Pero gracias a la universidad obtuve el contacto con la gente de la Organización de los Estados Americanos, quienes eventualmente me redirigieron al tema de Trend Micro como tal, en donde empecé ya a manejarme directamente con los clientes y a manejar directamente ya con especialmente entidades bancarias, lo que me dio bastante experiencia en su momento. De allá hacia acá he estado tomando algunos rumbos diferentes, de hecho lo vas a ver ahorita que empiece un poquito la presentación acerca de mí, y he estado viendo algunas otras cosas que han sido de mi interés. De hecho, muy interesante para mí ha sido ahora el tema de entrar a análisis de malware, ¿no? Que tal vez, Interesante. justo lo que comentabas al principio, ¿no? En mis inicios como tal, lo que yo veía tal vez era de alguna forma infraestructura, viste, el tema con los clientes y demás, implementaciones, cosas de ese estilo, buenas prácticas y etcétera. Sin embargo, me ha llamado la atención tal vez entrar un poquito al mundo de research, al mundo de investigación. Entonces, Extraordinario. en ese sentido, ahí hemos estado haciendo algunas cosas y de hecho ahorita que empezamos la presentación voy a conversar un poquito de eso. Qué bueno. Pero bueno, indiferentemente sigue siendo tu alma mater, ¿no? Es correcto, tal cual, Así mismo exactamente. es.
Así mismo es. Bueno, Eduardo, ¿qué te parece si quieres hablar un poco de las cosas que tenemos y de que esta presentación tan interesante que tenemos el día de hoy, donde vamos a hablar un poquito de esa introducción del análisis dinámico de amenazas cuando utilizamos la misma tecnología para protegernos de la tecnología con la que nos están atacando? Efectivamente. Voy a compartir mi pantalla por acá y dame un segundito, me confirmaría si la puedes observar correctamente. Dame un segundo, a ver si me acompaña la pantallita. ¿Se observa? Te confirmamos que se ve Sí, perfecto tu presentación. Excelente. Entonces vamos a hablar un poco sobre análisis dinámico de malware. Wow. Y ustedes escuchan esa palabra y dicen, oh, qué cosa más brava, qué cosa más compleja. Realmente no lo es tanto, ¿eh? De hecho, vamos a conversar por qué este tipo de análisis puede llegar a ser muy útil para ustedes y tal vez alguna de las cosas que les puede ayudar a hacer algún triage en el momento de que estén bajo algún ataque o que estén bajo algún tipo de situación en las que tenga que tal vez tratar de entender qué está sucediendo y lo que está sucediendo es desconocido, ¿no? El análisis dinámico de malware es una de las cosas que vamos a estar tratando. La presentación como tal no va a hablar enteramente sobre el análisis dinámico de malware porque hay otras cosas que considero que son contexto importante para entender completamente qué implica el análisis dinámico y por qué no debe ser la única estrategia que debemos emplear a la hora de hacer análisis. Pero antes de ir con ese detalle como tal, pues voy a conversar un poquito acerca de mi trayectoria, como te comentaba anteriormente. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eduardo Luna. Hago de todo un poco, viste, la pandemia nos trajo, creo que algunos más tiempo para poder hacer algunas otras cositas y tal vez incursionar en otros rumbos. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, estoy tomando clases para poder ser piloto privado de aviación. Me llama mucho el tema de la aviación y de hecho, curiosamente, ver cómo se relaciona algo de ese nivel de complejidad con el mundo de ciberseguridad es interesante, ¿no? Uno ve que en aviación como tal uno tiene checklists para poder estar seguro que efectivamente uno hizo algo, a pesar de que uno sea una persona experimentada. Yo creo que lo mismo ocurre en el mundo de seguridad. Debemos tener algunos checklists, por más tonto que suene, secuencia de pasos para asegurarnos que hay cosas que estamos haciendo de la forma que debemos hacerlo. Hay cosas interesantes que he venido aprendiendo allí, aparte de la diversión de poder andar en este mundo, ¿no? Hay otras cosas que voy haciendo también, como correr. Me encanta correr, no corro tanto, corro 5 kilómetros y ahí, viste, me mantengo de alguna forma en línea. Y algunas otras cosas interesantes para mí son, por ejemplo, el tema de energías renovables. Me gusta eso, especialmente el tema de energías solares. Es una cosa que me llama mucho la atención y en las que estoy trabajando en algunos proyecticos. Y finalmente a lo que me dedico en mi día a día es manejar los temas de detección y respuesta para Latinoamérica en Trend Micro. Inicialmente atendía lo que era Centroamérica y Caribe, ahora me dedico a ver los países de Latinoamérica con excepción de México y Brasil. El resto pues ya los estoy viendo y todo lo que tenga que ver con detección y respuesta, dar algún tipo de entrenamiento, ayudar en los procesos de ransomware que tenga alguna organización, en los procesos de contención y en los procesos de remediación como tal y restauración de los elementos principales del negocio. Entonces, en este sentido, he estado aprendiendo realmente cosas bastante interesantes. En el transcurso he hecho algunas cosas como por ejemplo manejar una nueva certificación que es del SANS, el 4-6-10. Esta certificación es bastante interesante porque se trata específicamente de hacer ingeniería reversa a malware. Y pues recientemente hice o pude pasar el examen como tal y parte de lo que voy a compartir hoy es pues obviamente lo que aprendí por allí, pues que les sirva de alguna forma en su día a día en cuanto estén en algún tipo de incidente o algo de ese estilo. Y bueno, sin más, ya para entrar directamente en materia, análisis dinámico. Uno escucha la palabra análisis dinámico y uno empieza a pensar algunas cosas, ¿no? Algo que se mueve, algo que cambia, y tal vez algunos de ustedes empiezan a pensar en algunos detalles como, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo opuesto? Si hay análisis dinámico o qué son otras cosas que pueden ocurrir, ¿no? Si hay análisis dinámico, ¿qué otras cosas hay? Pues existe también, por ejemplo, el análisis estático. Y estos a su vez pudiesen tener algunas subdivisiones adicionales. Veamos las principales diferencias. Yo de hecho lo veo como un arbolito en donde tenemos esos dos elementos, el análisis dinámico y el análisis estático de artefactos. El análisis dinámico, en muy resumidas cuentas, consiste en que yo
pueda investigar o tratar de entender cierto artefacto ejecutándolo, ¿viste? Estoy ejecutándolo en un entorno aislado, estoy ejecutándolo en un entorno de sandboxing, estoy ejecutándolo en un entorno controlado y estoy monitoreando su comportamiento o estoy haciendo análisis del código que se está ejecutando. Por otra parte, el análisis estático es lo contrario. No tengo necesariamente que ejecutar algo para que yo pueda empezar a tratar de entender. De hecho, si lo vemos en función de nivel de complejidad, tal vez uno pensaría, bueno, si es que no tengo que ejecutar nada como tal, un análisis estático de algo, pues me puede servir y tal vez, pues perfecto, ¿no? De hecho, ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que el análisis estático en una maquinita virtual nos puede ayudar a entender algunas cositas con un ejemplo muy sencillo y que creo que va a hacer sentido a todos, ¿no? Entonces, vamos a, antes de seguir con el análisis dinámico, hacer una pequeña pausa en esto de el análisis estático. Como les comentaba anteriormente, dicho análisis no consiste en correr muestras, no. Consiste muchas veces en utilizar herramientas que me van a ayudar a identificar características o elementos que están dentro de estos artefactos que son sujetos de análisis por nosotros para poder entender un poco sobre la naturaleza de dicho artefacto. Y es muy importante entender que a pesar de que no estamos corriendo esta muestra o este artefacto, no lo estamos ejecutando, existe algún riesgo de que pueda ocurrir algo. Hay personas que, por ejemplo, piensan o opinan que, bueno, pues estoy haciendo análisis estático, realmente no corro la muestra, tal vez yo puedo ejecutar esto en mi máquina común y silvestre del día a día como si nada, puedo abrir mi programita A y tratar de hacer análisis del malware con el programita A porque no lo corro, pues no hay mayor riesgo. Sin embargo, esa afirmación o ese pensamiento puede ser erróneo. ¿Por qué? Si bien es cierto, no estamos corriendo o ejecutando la muestra o el artefacto, existe el riesgo de que, por ejemplo, el atacante detecte alguna vulnerabilidad o algún problema con la herramienta que nosotros estemos utilizando para hacer dicho análisis y que de repente, cuando la herramienta empieza a parsear dicho artefacto, puede llegar a generar algún error, puede llegar a generar algún tipo de impacto en el equipo y eventualmente el atacante puede llegar a generar algún daño en el equipo o puede llegar a tener algún tipo de control sobre el equipo. Y esto no es algo teórico, de hecho es algo que ha sucedido. Así que a pesar de que ustedes estén, digamos, en su etapa inicial de hacer análisis estático sobre alguna muestra o artefacto, lo recomendable, la buena práctica, indica que deberíamos ejecutar esto en nuestro entorno aislado de laboratorio, ¿listo? O sea, sin importar que sea algo que no estemos ejecutando. Entonces, ya para saltar aquí, vamos a salir un poquito del PPT y vamos a ver una maquinita que he preparado para acá para poder entender un poquito ¿en qué consiste esto del análisis estático? Y quiero que enfoquemos la presentación también a ver más que la muestra las herramientas que vamos a ocupar, que ustedes podrían utilizar en su día a día, y las técnicas que vamos a ocupar para poder entender dichos artefactos o de qué se componen como tal. ¿Listo? Hay diferentes herramientas que nos sirven para poder hacer análisis estático. De hecho, hay algunas que son muy conocidas, como por ejemplo PStudio. Voy a abrir este PStudio, es bastante conocido. Probablemente muchos de ustedes los conocen o lo habrán visto anteriormente. Probablemente no, pero igual lo vemos por acá. PE Studio. PE de Portable Executable Studio. Entonces vamos a abrir este amiguito acá y van a observar que lo primero que él nos pide aquí es que le demos un archivo. Y eso tiene todo el sentido del mundo porque él va a tratar de hacer un análisis de dicho archivo y darnos algún tipo de información. ¿Qué puede ser un ejemplo de análisis estático? Algo tan sencillo como sacar un hash puede ser parte de nuestro proceso de análisis estáticos. Puede ir al virus total, por ejemplo, o alguna otra fuente a consultar si dicho hash se conoce como malicioso o no. Eso forma parte del proceso de análisis estático. Sin embargo, hay otras cosas que pueden ser de mucho interés para nosotros que van un poquito más allá de eso y que nos pueden dar pista
de cómo se está comportando o qué pretende hacer cierta amenaza o cierto elemento. Entonces yo voy a, por ejemplo, cargar algo muy sencillo. Yo no hice nada del otro mundo aquí, esto no es rocket science, nada por el estilo. Yo por acá, literal, creé un pequeño programita en C que pues me imagino muchos de ustedes en algún punto de la vida habrán hecho. Y por acá, este pequeño programita realmente lo que hace es imprimir Hello World y hacer un ping a Google. Listo. No hace realmente más nada. Simplemente eso. Compilamos eso y yo acá me aseguro de compilarlo en 32 bits. Y lo que tengo como salida es este pequeño amigo que tengo por acá, que es el testfile.exe. Entonces, este amiguito lo voy a arrastrar a mi herramienta PStudio y vamos a ver qué cosas me trae. Me está diciendo en este momento, bueno, el hash como tal era parte de lo que conversábamos. Sin embargo, me da algunos detalles adicionales como por ejemplo, mira, efectivamente este es un archivo ejecutable, arquitectura de 32 bits. Pudiese ver algunos detalles adicionales como por ejemplo, no sé, las cabeceras que hay por ejemplo en las cabeceras. De hecho, antes de saltar como tal a otros elementos, hay una sección que de hecho aquí está cargando todavía o esta parte que se llama sections como tal, que me va a dar información bastante interesante sobre el artefacto que yo le acabo de proveer. Los programas no son una cosa monolítica. Y esto, los ejecutables no son como una sola pieza que funciona y listo. Los ejecutables tienen diferentes secciones y cada sección como tal tiene una función específica. Por ejemplo, por defecto, esto puede cambiar, pero por defecto o lo natural o lo normal es observar que la sección que se llama .text corresponde a una sección que almacena código. O por ejemplo, la sección que se llama data como tal corresponde a una sección que almacena variables o que almacena algún otro dato, ¿no? Y así en lo sucesivo, cada sección puede tener algún significado, pero eso no es, digamos, mandatorio. Pueden tener cualquier otro nombre y de hecho, aquí va una de las técnicas que les conviene a ustedes revisar. Si es que ustedes reciben algún ejecutable o capturan o consiguen algún ejecutable que es extraño y ustedes quisiesen analizar y tratar de entender un poquito más de qué se trata, o tratar de confirmar si es algo sospechoso o no lo es, ustedes pueden fijarse en algunos valores interesantes por acá. Por ejemplo, este valor que está aquí y dice entropía es un valor muy curioso e interesante. La entropía me ayuda a identificar si existe o si el malware o si la muestra que yo estoy proveyendo está empaquetada o no. ¿Qué significa eso de empaquetado? Esto, paréntesis, puede tener un uso bueno, un uso totalmente aceptable y también puede tener un uso malicioso. Empaquetar básicamente puede involucrar procesos de compresión, puede involucrar procesos de cifrado o puede involucrar una combinación de ambos elementos como tal. La idea es que lo que sea que estaba en ese ejecutable, viste, desde el punto de vista del atacante, no sea visible a simple vista y para el investigador, personas como ustedes y como nosotros, sea un poquito más complicado entender o encontrar qué cosas están sucediendo, cuál es la intención de cierto ejecutable como tal. Una entropía alta puede ser algo tipo 6.9, 7, tal vez es algo raro encontrar 8. Cuando encontramos valores altos de entropía, estamos viendo o estamos muy probablemente frente a una muestra o un artefacto que está empaquetado o está comprimido o una combinación de esos elementos. Y esto a nosotros nos puede levantar sospechas, no es una confirmación, pero sí puede ser una sospecha de que tal vez hay algo que se está intentando ocultar. Pero nota que yo mencioné que esto puede utilizarse también de forma legítima. Y un ejemplo muy, muy claro puede ser, por ejemplo, aquel programa o aquel software que pues están en temas de propiedad intelectual y no quieren que pues algo que están desarrollando sea de dominio público. Ellos intentan proteger su software o intentan proteger su creación, su desarrollo con técnicas de empaquetado y eso no es ilegal o eso no está mal, eso está perfecto. Entonces, el empaquetamiento o la alta entropía no necesariamente te indica que algo sea malicioso. Sin embargo,
puede ser un elemento que te genere sospecha en conjunto con otras características. Por ejemplo, si es que yo observo una sección aquí con una alta entropía y en adición veo otra sección completamente vacía, viste que cada sección como tal tiene un tamaño. Entonces, si yo veo otra sección que está completamente vacía y una que está con alta entropía, algo me está diciendo por allí, y ¿sabes qué? Probablemente aquí hay algo empaquetado y en el futuro, en esa sección que está completamente vacía, se va a vaciar lo que se intentará desempaquetar en algún punto. ¿Cuándo? No lo sabemos, y eso lo vamos a determinar luego con el análisis dinámico, puntualmente en el análisis sobre código, cuando estamos utilizando herramientas como los debuggers, que vamos a explicar más tarde. Entonces, parte de las cosas que ustedes pueden observar, pues, consiste en esto, ¿viste? No es solamente ver el hash o no es solamente revisar que si existe o no en virus total, habrán cosas adicionales que les pueden despertar a ustedes la curiosidad y decir, bueno, esto es digno, por tanto, de mayor análisis. No es algo que se vaya a quedar allí, ¿no? Esa es básicamente la premisa. El análisis estático nos va a proveer aquellas pistas que nosotros requerimos para luego trabajar en el análisis dinámico, porque vamos a encontrar un montón de cosas en el análisis dinámico y después quedamos pensando, ¿y qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué miro? ¿Qué me llama la atención? ¿A qué debo prestar atención? Y pues alguna de esas preguntas se logran responder si previamente hemos manejado algún tipo de análisis estático como el que estamos haciendo en estos momentos. Hay otras cosas en las que ustedes se pueden fijar por acá. Por ejemplo, no es normal que existan pocas librerías o pocas, los imports o los libraries, no es normal que exista pocos. De hecho, en este caso muy puntual con el Hello World que acabo de crear, que viste, no es nada del otro mundo, no tiene nada, aquí está vacío, pero en el mundo real, para cualquier programa, no es normal que estos números sean pequeños o que no haya nada. Normalmente hay una serie de cosas y esa serie de cosas, por lo general, que vamos a ver acá a nivel de imports, van a ser algo que se llaman API calls, llamadas a la API. Para un paréntesis, nuestros amigos desarrolladores que probablemente estén dentro de la sesión, cuando hablamos de llamadas a las APIs, no nos referimos a algo tipo HTTP o algo de ese estilo, no. Nos referimos a elementos de Windows. De hecho, internamente Windows se maneja con el concepto de APIs y estas APIs como tal están dentro de las DLLs. Las DLLs proveen funcionalidades a programa. Entonces, imagínalo en esa jerarquía, ¿no? Tengo un programa, un punto .exe. Ese punto .exe puede hacer uso de una DLL. Dentro de esa DLL hay APIs. Y esas APIs proveen funcionalidades que nos van a permitir ejecutar ciertas cosas, como por ejemplo crear un proceso, escribir algo, borrar algo, establecer una comunicación, etc. Entonces, los nombres de las APIs son algo bastante descriptivo y por lo general están bastante bien documentados, siempre y cuando no empiecen con las siglas NT y ZW. Y eso es una excepción bastante interesante. De hecho, vamos a ver si te abro un navegador por acá brevemente para que se observe. Vamos a buscar una API normal, pues vamos a buscar cualquier API. Si yo busco, por ejemplo, aquí Load Library A, por ejemplo, yo voy a encontrar directamente que, o sea, de hecho, esto es algo así, que dice Load Library, no es porque me lo inventé, es algo que normalmente, por ejemplo, podrías ver en la sección de imports que estábamos viendo anteriormente en PStudio. Digamos que ves algo como eso, literal, lo buscas en Google, y el primer resultado que observas es directamente la documentación de Microsoft, y ahí te va a decir, mira, esta librería o este API como tal te va a permitir hacer tal y tal, y acepta estos parámetros y con eso tú puedes empezar a determinar, está usando esto, está usando estos parámetros en conjunto con esto, probablemente la intención es tal. Hay algunas APIs que son muy interesantes y que nosotros como investigadores nos genera mucha alarma o tal vez algo de sospecha. Por ejemplo, hay una muy común que se llama is debugger present. Y básicamente aquí el atacante lo que está intentando hacer es determinar si él está siendo analizado o no. ¿Ya? Ahí normalmente como parte del proceso de análisis dinámico ejecutamos algo que se llama debuggers, que básicamente nos va a permitir hacer análisis de código. Y dicho análisis de código
naturalmente lo hacemos, o depende, ¿no? Puede ser de todo un tipo. A veces vamos a hacer paso a paso sobre el código o vamos a ir saltando ciertos bloques. El atacante no le interesa que nosotros hagamos eso. El atacante quiere detectar si está en un contexto de debugger. Y si detecta que está en un contexto de debugger, la lógica natural dice, bueno, salgo del programa o termino el proceso. Nosotros como investigadores tenemos que anteponernos a eso, tenemos que tratar de encontrar esos elementos y parte del análisis dinámico, del análisis estático, nos puede proveer ese tipo de información y digo, oye, mira, está la API de EasyDebugger Present. ¿Qué puedo yo hacer antes de intentar hacer análisis para, viste, ya estar con eso en mente y evitar que el proceso se cierre porque está detectando que está en un contexto de un debugger, ¿no? Entonces aquí tú puedes observar, viste, siempre el detalle de qué significa una API, qué es lo que hace, qué valores retorna, muy importante, los valores que retorna nos ayudan también a entender cuál va a ser el flujo del programa, especialmente en elementos o en puntos en donde se establecen bifurcaciones por la lógica que tiene el código como tal. Entonces, retornando al punto anterior, tenemos acá PStudio. PStudio nos ayuda a ver distintos elementos. Hablamos un poquito sobre las secciones, hablamos un poquito sobre la entropía que tiene valor máximo 8. Si vemos algo cercano a ese 8, pues es algo que nos puede generar sospecha, no es indicativo de que sea malo, habría que hacer otras cosas para determinar que efectivamente es algo malo. Hablamos de que, por ejemplo, pueden haber secciones vacías que pueden ser indicativo de que alguna segunda pieza de malware puede levantarse o puede mantenerse en dicha sección y que de hecho en la parte de análisis de código podríamos descubrir. Hablamos de que, por ejemplo, los imports y los libraries que estamos observando acá no deben ser números pequeños. Normalmente un programa funcional tiene muchas cosas aquí, no tiene 10, no tiene 15 elementos, tiene muchísimos más. Entonces, si vemos números pequeñitos aquí, esto es indicativo de que probablemente el atacante está intentando ocultar sus verdaderas intenciones a través de una técnica que se llama empaquetado, que era justo lo que conversábamos al principio. Entonces, de hecho, justo vamos a revisar un poquito cómo es esto del empaquetado. Fíjate este archivo aquí. Vamos al primer elemento, ¿no? Veo que este archivo como tal pesa 10, a ver si leo bien acá, 104.219 bytes. Ese es el... Eduardo, Ajá, adelante. permiso, disculpa, me están escribiendo por privado algunos asistentes. Si puedes ampliar un poco la imagen para que se lea mejor, por favor. Oh, sí. Si es posible, Vamos disculpa a la ver interrupción. si podemos hacer algo aquí. Si pongo poner si este amiguito me dice acá que puedo ampliar y no creo que pueda ampliar esta acá, pero creo que puedo utilizar la herramienta de lupa. Un segundito. Y si uso la herramienta de lupa ahí, pues bingo. O la uso acá interna. Sí, lo mejor la uso dentro de la VM. Un segundito. Ajá, yo creería que aquí se debe apreciar mejor. Perfecto, se ve perfecto, gracias. Excelente. Entonces, aquí estamos viendo algunas características del malware. Bueno, este no es malware, este es simplemente algo que yo te dije que era un test, algo tan sencillo como un hello world y un ping, nada del otro mundo. Pero estamos viendo algunas características principales. Fíjate en el tamaño, por ejemplo. El tamaño tiene 104.219 bytes, perfecto. Veo que es un ejecutable de 32 bits, perfecto. Ya habíamos visto el concepto de entropía. Y nota que aquí hay otro elemento interesante, strings. Esto, por más tonto que suene, a veces puede ser útil y a veces simplemente no es útil. Y me paso a explicar. Los strings son cadenas de texto que pueden existir dentro del artefacto. De hecho, fíjate que aquí hay muchas cadenas de texto. Entonces, yo bajo, pues eso es todo lo que encontró como texto legible según los parámetros que él tiene configurado para poder visualizar dichas cadenas de texto. Fíjate que aquí, de hecho, hay algunas llamadas, algunas llamadas a la API, por ejemplo, Virtual Protect o Get Tick Count. Esa me parece muy interesante. A veces el atacante utiliza este Get Tick Count para saber si es que está demorando mucho su ejecución. Si la ejecución demora mucho, él dice, me están analizando, están haciendo pasito a pasito, me detengo. Hay malware que hace eso también. Entonces, aquí vemos algunos detalles que tal vez me pueden servir para poder tratar de entender cuál es la naturaleza del ejecutable que sea que yo esté viendo. Entonces, fíjate, estos strings como tal, a ver si he hecho hacia acá, y habíamos visto, hay 2.949 de estos strings.
muy interesante. Vamos a hacer algo diferente. Voy a cerrar este SpeedStudio y voy a utilizar una herramienta bastante conocida que se llama UPX. ¿Listo? UPX es una herramienta que me permite hacer empaquetado. ¿Listo? Entonces, el empaquetado como tal me va a permitir ocultar alguna de las cosas, ¿no? Y hablamos de que el empaquetado principalmente lo que hace es temas de compresión, ¿va? Entonces, vamos a validar eso. Yo voy a abrir aquí una ventanita del CMD. De hecho, voy a borrar esta aquí para que no simplemente no haga ruido. Voy a borrar esta aquí. Y vamos a ir acá debajo al ejecutable inicial que estábamos trabajando. Vamos a ir a este ejecutable inicial. A ver, que estaba justo dentro de la ruta de pictures. Lo había colocado acá. Entonces, literal le voy a decir, y ¿sabes qué? Vamos a agarrar este ejecutable de aquí, que ya sabemos que fue el que creamos. Voy a pegar esto acá en la otra ruta. Voy a decirle a Windows aquí, ¿sabes qué? Quiero que abras un CMD en esta ruta. Entonces le pongo acá arriba, borro todo y le digo CMD y se me abre un CMD, listo, en esa misma ruta. Y le digo acá al amiguito, ¿sabes qué? Me interesa ejecutar UPX en esta ruta junto con el archivo que se llama test file. Lo que básicamente le estoy diciendo acá es, por favor, empaquétame esta muestra. Vamos a ver qué es el empaquetado, ¿listo? Entonces le doy enter a este amiguito, me dice, excelente, fue exitoso. Fíjate, el tamaño del archivo que era antes 104.000 bytes, ahora se redujo a 55.000. Muy interesante. Una razón de 53%. Perfecto, me dice que se empaquetó. El archivo empaquetado como tal va a permanecer en esta misma ruta. Es el mismo que, aparentemente es el mismo, realmente no lo es. Ya es la versión empaquetada, pesa menos. Vamos a cargar esta versión empaquetada de nuestra muestra, de nuestro artefacto, dentro de el PStudio. Entonces vamos a buscar acá de nuevo PStudio. Y en PStudio vamos a hacer clic y vamos a cargarle esta muestra y vamos a intentar ver las diferencias. Listo, voy a darle run. De hecho, voy a abrir dos instancias de PStudio nada más para que se vea. Dame un segundito, creo que voy a hacer un intento de poder minimizar aquí la pantalla. Ajá. Voy a hacer un zoom mejor en la máquina virtual para que se pueda apreciar de mejor forma. Entonces, ajá. Vamos a abrir PStudio 1. Perfecto, este creo que me queda mejor. Excelente. Voy a abrir PStudio 1 y voy a abrir PStudio 2. Vamos a abrir una instancia más. Aquí mismo. Y veamos PStudio 2. Y vamos a cargar nuestras dos muestras. Recuerda, tenemos una empaquetada y tenemos una no empaquetada. ¿Va? Y ahora voy a hacer la distinción entre ambas. ¿Listo? Ajá. Aquí está nuestro segundo PStudio. Lo vamos a poner así side by side. Y vamos a buscar nuestras muestras. La que está en la ruta aquí de Pictures, que es la que estoy mostrando en estos momentos, es una muestra no empaquetada. Es la muestra original. Dicha muestra la voy a colocar a mano izquierda para simplicidad y visualización. Es el primero. ¿Listo? Luego voy a ir al otro elemento, que era el que sí está empaquetado. Viste que el que está aquí. Y lo voy a cargar en el que está a mano derecha. ¿Listo? Entonces voy a decirle, muéstrame por favor acá esto que está a mano derecha. Entonces lo voy a cargar. Y ahí ya tenemos las dos muestras funcionando. Vamos a darle un chancecito a lo que termine de cargar. Y vamos a hacer la comparación entre los dos elementos. Nota, aquí voy a hacer zoom y voy a mostrar el de la izquierda. El de la izquierda es el original. ¿Listo? Nota que aquí ya empezamos a ver los elementos que de alguna forma resaltamos, ¿no? 104.000 bytes. Entropía, fíjate la entropía, 5.4. No es una entropía alarmante, es algo que puede ser relativamente normal. Vemos que es un ejecutable de 32 bits. Y vamos a la derecha. Vamos a comparar qué sucedió a la derecha. Y fíjate, aquí ya cambió el asunto. Ya efectivamente el tamaño del archivo se redujo, como ya lo habíamos confirmado en la herramienta de UPX. Y adicionalmente veo que la entropía subió. Veo que hay un 6.2. Muy interesante. Y de hecho, fíjate que aquí en el signature me está diciendo que reconoce que efectivamente UPX fue el que lo empaquetó. Ahora, nota que hay otra diferencia interesante. Otra diferencia interesante es en los strings. En los strings, recuérdate, y ahora voy a mostrar por acá a mano izquierda,
habían, si no me equivoco, 2000 y tantos, no, ajá, aquí está, 2949 strings o cadenas de texto como tal. Si te fijas a mano derecha, hay menos, 1301. Ahí estamos viendo el efecto de la compresión. Entonces, viste, a veces escuchamos malware empaquetado y nos imaginamos que es una cosa súper compleja. ¿Ves? No necesariamente lo es. En algunos casos simplemente es una compresión. A veces el atacante puede utilizar una versión modificada de UPX o simplemente utilizar cualquier otro empaquetador. UPX no es el único empaquetador, ciertamente hay más, y pues ellos los modifican según sus requerimientos o necesidades. Entonces, en este caso, estamos viendo algo muy sencillo, simplemente para que se entienda el flujo de trabajo, cómo se redujo el tamaño del archivo, cómo aparece menos strings, cómo el atacante puede estar ocultando información que a ti te puede ser interesante y que para nosotros, pues, es digno de análisis adicional. Fíjate en el elemento de sections. Fíjate en sections. Habíamos conversado anteriormente de que sections era un elemento importante a revisar. Fíjate cómo cambiaron los nombres. En la parte superior, el nombre de la sección ya no dice .text, ya no dice .data. Ahora dice UPX0, UPX1, UPX2. Y de hecho, observa las características de cada uno de estos elementos, ¿no? Veo por acá entropía. La entropía, mira la entropía de UPX1 es de 7.8, es un valor bastante alto. Eso me indica que ahí es donde están metidos los elementos que se están intentando ocultar, o lo que al menos se está intentando alejar de nuestra simple vista, ¿no? Y cuando yo voy a hacer análisis posterior dinámico, digo, ahí es donde tengo que revisar, ahí es donde tengo que ver y tratar de entender pues qué está sucediendo. De nuevo, esto que estamos cargando por acá no es una muestra de malware, era algo tan sencillo, lo recalco, era algo tan sencillo como un hello world y un ping simplemente para que se viera el concepto. Pero vamos a hacer un breve scroll sobre los strings, nomás para que lo vean y lo puedan validar. Si yo corro aquí, por ejemplo, hacia la derecha, en los strings pueden encontrar, por ejemplo, que está el Google o el ping que yo había hecho, ¿no? El ping a Google, o por ahí eventualmente también encontraríamos el Hello World. Realmente los programas tienen muchas cosas así, si no están empaquetados, tienen muchas cosas así al descubierto, y lo que intenta hacer el atacante cuando empaqueta no es solamente cubrir las cadenas de texto porque quiere y puede, no. La intención real al final es poder encubrir, ocultar, no hacer obvio aquellas llamadas a las APIs que nosotros como investigadores consideramos como riesgosas. Ahí está el problema, ¿no? Está usando una API para poder, no sé, inyectar un set de APIs, está intentando usar un set de APIs para poder inyectar algo a un proceso externo. Eso me parece extraño. Eso tú lo podías determinar viendo las cadenas de texto. Encuentras una secuencia de API y dices, esto es raro, parece ser inyección de código. Sin embargo, en el proceso que un atacante empaqueta, no nos hace tan obvio ese proceso de análisis. Entonces, con esto voy cerrando la parte de análisis estático. Entonces, esto que hemos visto en estos momentos es puramente análisis estático. Voy a quitar un poco el zoom por acá brevemente para poder abrir otras cositas. Entonces, ya vamos a entrar en materia con el análisis dinámico. Y esto es muy interesante porque yo creo que para el análisis dinámico hay dos cosas claves que entender. Uno, qué vas a buscar. Tal vez el análisis estático te da algún tipo de idea sobre qué vas a buscar. Y dos, entender qué cosa es normal. Es muy importante. Y uno dice, normal. ¿Qué es normal? ¿Qué cosas son comunes, buenas, como quien dice, dentro del sistema operativo? Esas son cosas que nosotros deberíamos empezar a tratar de entender. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes hoy día ocupan algún set de herramientas o algún tipo de herramienta que les ayude a hacer monitoreo de las actividades de sus equipos. Y cuando vamos a ver ese monitoreo o ese logueo como tal, vamos a observar procesos. Y cuando observamos procesos, la gente, cuando yo veo que está empezando por primera vez o algo de ese estilo, yo veo que salta y dice, uy, el procesito tal, vamos a buscarlo en Google. Y no está mal, está bien porque va aprendiendo, pero se asusta con todos los procesitos y dice, vamos a buscarlo en Google así, así, así. Y a veces simplemente buscar el nombre del proceso no es suficiente. De hecho, permíteme mostrarte un slide para poder entender un poquito este proceso. El nombre, como te decía, no es suficiente para poder trabajar otra vez
o tal vez tratar de entender si algún proceso es malo o no. Recordemos, los strings, las cadenas de texto pueden ser manipuladas por el atacante y no debemos necesariamente confiar en ellas. Ellas nos pueden dar pistas, sí, pero no debemos confiar en ellas ciegamente. Entonces, vamos a tratar de entender un poquito qué es normal acá. De hecho, y como les decía anteriormente, hoy día muchas organizaciones cuentan con herramientas tipo EDR que ayudan a hacer una grabación de los eventos dentro del equipo y tratar de pues, lanzar alertas en funciones de esos elementos. Cuando surgen algunas de estas alertas, se disparan normalmente cadenas de procesos. Dichas cadenas de procesos para algunos de repente puede ser un poquito más sencilla, para otros puede ser más compleja, pero hay elementos muy interesantes a tomar en cuenta en dichas cadenas de proceso. Como son herramientas tipo de revista y están instaladas dentro de la máquina como tal, están grabando en todo momento. Están grabando muchas veces desde casi que el mismo principio. Entonces, tienen data interesante de cómo se levanta el sistema operativo. De hecho, esto que estás observando en pantalla es eso, ¿no? Cuando se levanta el sistema operativo, viene el sistema y levanta un procesito que se llama smss.exe. Ese amiguito es el que desencadena todos los elementos en el momento que tú le das clic al botón de encender en tu máquina. Este amiguito, si te das cuenta, levanta dos ítems adicionales. Y fíjate que aquí hay una diferenciación importante. Hay ítems que se levantan con algo que se llama sesión 0 y otros que se llaman sesión 1. La sesión 0 es una sesión especial, ¿viste? Es como un inicio de sesión, es como una sesión no interactiva, de hecho, se llama así, una sesión no interactiva, en donde el sistema levanta cosas que requiere para funcionar y trabajar. Sesión 1, 2, 3 en adelante son sesiones de usuarios comunes y silvestres que nos logueamos a la máquina, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando introduzco mis credenciales, ahí, ese soy yo. Sesión 1 o sesión 2 si es que hay otro usuario, etcétera. Entonces, sesión 0 es muy importante entenderlo porque corresponde a aquellos elementos del sistema operativo que son críticos para el funcionamiento del mismo. Sin embargo, hay otros procesos que ocupan sesión 1 y que también son importantes para el funcionamiento de la máquina o de Windows como tal. De hecho, nota que hay algunas curiosidades. Por ejemplo, yo debo reconocer y entender que WinInit, por ejemplo, o crss.exe como tal, pertenecen a sesión 0, pero si te das cuenta, crss.exe también pertenece a sesión 1. Es muy interesante, de hecho es parte del proceso normal de Windows. Cuando tú levantas la máquina, puede ser normal que ocupes o veas elementos con sesión 0 o sesión 1. Voy a parar el análisis en este punto y vamos a hacerlo más interactivo gráfico. Vamos a abrir una herramienta acá que probablemente muchos de ustedes conocen, se llama Process Hacker. No recomiendo, de nuevo, elementos que descarguen este tipo de elementos dentro de su máquina. Si van a hacer este tipo de análisis, háganlo dentro de algún entorno de laboratorio como tal, alguna máquina virtual que tengan un ambiente preparado para ello, porque pueden haber atacantes que también utilizan Process Hacker, que es una herramienta que acá estamos utilizando para analizar, pero con propósitos no legítimos, ¿no? Entonces, aquí vamos a observar los procesitos, ¿no? Cómo están trabajando. Por defecto, esta no es la vista que se ve. Si es que le interesa en algún punto cambiar o tener la vista que yo tengo, ustedes pueden venir aquí, clic derecho sobre cualquiera de las columnas y le hacen clic ahí donde dice Choose Columns. Y aquí en esta sección a mí me interesa ver dos valores, el Process ID y el Session ID. De hecho, justo estábamos hablando en la gráfica que yo te mostraba el Session ID. Entonces, esos valores por defecto no están, pero los puedes añadir y de hecho son justo los que tengo por acá. Entonces yo empiezo a ver algunas cosas interesantes por aquí. De hecho, hay algunos números que con el tiempo seguramente te aprenderás o irás conociendo. Por ejemplo, el System Idle Process. Este amiguito siempre tiene que tener el Process ID 0 y el Session ID 0. Esas cosas, si tú ves algún procesito que se llama System Idle Process y no tiene esos valores, eso es seguramente digno de análisis adicional por ustedes y debe ser sujeto de investigación. Por otra parte, también vemos acá el System. El System tiene el Process ID número 4. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Los Process ID, viste que son los números de proceso, no tienen un significado especial. Solamente hay dos excepciones a esa afirmación que yo acabo de hacer. El System Idle Process y el proceso que se llama System. Estos dos elementos son estáticos. El System Idle Process siempre tiene Process ID 0 y el System siempre tiene Process ID 4. Si ustedes ven algún otro procesito corriendo en la máquina que esos valores son distintos, eso es definitivamente digno de análisis adicional.
¿Listo? Entonces, aquí eventualmente tú vas reconociendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, o este que está acá, crss.exe. Habíamos conversado sobre que este amiguito como tal, de hecho, podía estar en dos posibilidades. Y efectivamente aquí vemos, ¿no? Que tiene el Session ID 0 y en algún punto deberíamos ver el otro. Aquí está, efectivamente, el Session ID 1. Los dos son legítimos. ¿Va? De hecho, aquí veo que efectivamente el que lo firma es la gente de Microsoft. No es la única forma en que de hecho lo observas. Muy importante recordar que estos procesos de sistemas siempre, 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 siempre deben vivir bajo Windows System 32. Y voy a hacer un pequeño zoom acá para que se vea. Y hacer un pequeño recorderis, que se me había olvidado que no tiene tanto zoom. Entonces, tenemos acá crss.exe, fíjate, tiene el Session ID 1 lo tiene 0 y el otro lo tiene 1. Como habíamos visto en la gráfica que yo había mostrado anteriormente, esto es normal. Y siempre yo debo validar acá, en adición a eso, que el binario esté en la ruta que corresponde. En este caso, todos esos binarios importantes del sistema están bajo la ruta C Windows System 32. Si ustedes encuentran un CSRSS.exe fuera de esa ruta, ese elemento es digno de análisis adicional. ¿Listo? Entonces, vamos a ir viendo ese tipo de elementos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Vamos a quitar el zoom y ya vamos a entrar directamente a qué herramientas o qué cosas podemos utilizar adicionalmente al Process Hacker para análisis dinámico. Vamos a ocupar una herramienta que se llama Process Monitor. Cuando ustedes tienen duda de algo, y nota, aquí ya estoy obviando el hecho de que exista o no exista alguna herramienta de EDR en la máquina. Aquí estamos asumiendo en estos momentos que ustedes han encontrado alguna muestra que les resulta de interés. Hemos encontrado dicha muestra ya ha sido recolectada y ustedes la tienen en su poder y ustedes deben ser los analistas que traten de determinar si es que esto es malo o esto es bueno o qué hace. ¿Listo? Entonces, en este sentido, ustedes naturalmente cargarían la muestra a su entorno de análisis como tal y nos dirigiríamos en este caso a ver una de las tantas cosas que puede hacer. Yo aquí voy a nomás abrir una que se llama Process Monitor. Cuando tú le das doble clic a Process Monitor, que es una herramienta de sysinternals que viste al final es de la gente de Microsoft, tú vas a ver que lo primero que empieza a hacer es capturar. Entonces lo abro. Vamos a ver que hay unos numeritos que se empiezan a mover aquí en la parte inferior. Dice que está capturando eventos, taca, taca, taca. Está capturando, está moviéndose, está capturando cosas. A mí no me interesa que esté capturando. Fíjate tantas cosas que hace el sistema operativo por detrás y tú no estás haciendo nada realmente, ¿no? Yo voy a decir que detenga la captura, que elimine lo que captura hasta este momento. Y yo lo único que voy a pedirle a Process Monitor es que me monitoree cuando yo ejecute mi muestra en cuestión. Entonces me vengo aquí a Pictures. Vengo aquí a Pictures que fíjate, y recalco, recuerdo, este es donde teníamos la muestra original. Entonces vamos a correr nuestra muestra. Ahora sí vamos a correrla. Voy a darle clic a este amiguito. Y nota un punto adicional antes de correrla. La máquina está desconectada de internet. Sin embargo, como parte, y aquí olvidé mencionarlo, ¿no? Pero como parte del proceso de análisis dinámico que ustedes ejecuten, ustedes deberían, previa a la ejecución, activar todas sus herramientas de monitoreo. ¿Qué son herramientas de monitoreo? Por ejemplo, el Process Monitor, el Process Hacker, incluso otras herramientas que ayuden a simular el mundo exterior. ¿Cómo así? Si ven aquí en mi pantalla, en la parte superior dentro del VMware, tengo una maquinita que se llama Linux. Y esta maquinita que se llama Linux como tal, tiene dos cosas abiertas. Una, vamos a ver si se ve bien aquí, se llama iNetSim. iNetSim es una herramienta que permite simular distintos servicios de red. De hecho, si lo ves aquí en la parte inferior, observarás que está intentando simular FTP, HTTPS, SMTP, POP3, etc. Está simulando diferentes elementos. De hecho, esta inyección es bastante chévere porque tú lo puedes configurar de tal forma que él incluso responda a quien sea que le pide un servicio con algún binario, con algún artefacto que ustedes pudiesen poner ahí como anzuelo, ¿no? iNetSim, recordemos, es una herramienta que permite simular servicios de red. ¿Para qué? Para que cuando tu malware se active y empieza a correr, él piense que existe conectividad hacia Internet, pero en realidad no lo hay. Y él piense que hay conectividad hacia el servidor de comando y control, pero en realidad no lo hay.
y con eso la muestra del malware se sigue ejecutando, porque un problema muy grande es que cuando nosotros ejecutamos en entornos aislados, el malware dice, estoy aislado, chao, no me ejecuto, yo no quiero que vea mi comportamiento y se cerró el asunto. Entonces, una forma de evadir eso es utilizar estas herramientas que me ayudan a simular este tipo de servicios. En adición a eso, hay otra herramientita que vengo ejecutando aquí a mano derecha que se llama Fake DNS y que me va a ayudar para que cualquier query DNS que haga la máquina Windows, la máquina Linux le responda siempre con la IP de ella misma. O sea, si es que hace ping a Google, por ejemplo, va a responder en vez de la dirección IP de Google, va a responder a la dirección IP de esta máquina virtual Linux. Si es que hace ping a eduardo.com, lo que sea, él siempre va a responder con la misma dirección IP que es la local de esta máquina Linux. Entonces, esto me sirve para que la maquinita de acá o el malware que está por acá piense que sí tiene conectividad de red y que nosotros, adicional a eso, podamos entender cómo es que hace las peticiones, qué otras cosas hace cuando ya detecta que hay comunicación, con qué URLs intenta comunicar. Ahí tengo indicadores de compromiso, lo puedo meter en mi lista de indicadores de compromisos. Entonces, ya aseguramos que efectivamente nuestros simuladores acá están corriendo, nuestro fake DNS y nuestro iNet SIM. Tengo por acá, a ver, mi Process Monitor ya activo y funcionando. ¿Listo? Entonces, literal, aquí lo único que yo tendría que hacer es nomás correr mi muestra. Entonces, primero le digo capturar a Process Monitor, él va a empezar a capturar cosas. Luego, aquí le doy doble clic a este amiguito que se llama testfile.exe. Como bien recuerdan, este es un archivito nada del otro mundo, bien sencillo. Lo único que hacía era poner Hello World, hacer un ping y luego cerrar. Si te diste cuenta, el ping era muy corto y terminó a 1 milisegundo y era un ping a Google. Y no es porque yo tenga conexión de fibra, no, sino es porque está haciendo el ping hacia la máquina que tengo ahí al ladito, que es la Linux como tal, ¿no? Entonces ya terminó de ejecutarse la muestra, yo detengo la captura y aquí hay algunas cosas importantes que tal vez puedo entrar en detalle en algún momento adicional. Bueno, tal vez lo puedo mencionar ahora, ¿no? Esto que está aquí en Process Monitor requiere que tengas algunas cositas habilitadas. Por ejemplo, asegurarte que este checkcito que se llama Sequence Number y este otro checkcito que está por acá debajo, Thread ID, estén habilitados para poder exportar estos logs. Y tú dirás, exportar. ¿Para qué yo quiero exportar estos logs o guardarlos? Bueno, la razón es que tú no vas a analizar ese poco de líneas que está ahí atrás, una a una, qué aburrido, eso es complejo. Entonces, yo le voy a decir acá a la herramienta, ¿sabes qué? Yo quiero que tú exportes todo lo que encontraste, lo exportas en formato de CSV, vamos a guardar esto en nuestro escritorio, por ejemplo, yo le puedo decir aquí, vamos a guardarlo y vamos a decirle, no sé, vamos a poner análisis o vamos a ponerle test y ya, ¿sí? Test.csv. Entonces lo guardamos y queda en el desktop como tal. ¿Y qué voy a hacer con ese amiguito? Una vez ya quede guardado. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Procdot, que también me ayuda en mis procesos de análisis dinámico. Entonces vamos a abrir esto acá, voy a buscar Procdot. Abro aquí, uy, se me fue. Ajá, ahí está, Procdot. Procdot también requiere alguna configuración inicial, tal vez en otra sesión en enero como tal lo podríamos ver con más detalle. Pero muy resumidas cuentas no es tan complejo, es simplemente pasarle unos binarios que él requiere de terceras partes. Y luego de que tú tienes eso definido, él simplemente le dice, oye, tengo por acá, voy a hacer un zoom, tengo por acá un archivo de Procmon, que es de Process Monitor, lo que yo usé, o de Windom. Aquí, como yo utilicé Process Monitor, a mí me interesa cargar este archivo. Así que yo vengo acá y le digo, mira, me interesa cargar este archivo. Él va a buscar mi directorio, yo le digo cuál es el archivo en cuestión, le digo Open, ¿listo? Pero cuando yo le digo Open, no pasa nada. De hecho, es normal. Vamos a quitar el zoom aquí para que lo vean. Todo está en negro. Y eso es normal. Esta herramienta requiere por alguna razón que tú le des refresh acá para que empiece a ejecutar las cosas. Luego que le das refresh, él debería mostrar una gráfica de qué fue lo que pasó o qué fue lo que encontró. A veces se puede quedar la pantalla en negro. Y la razón por la que se queda la pantalla en negro es porque considera que no hay datos relevantes. Palabra clave aquí es relevantes. De hecho, fíjate, este fue el caso. Dice que no encontró cosas relevantes, pero nosotros sabemos que capturamos un montón de eventos en Process Monitor. De hecho, fíjatelo acá. Tiene
que capturó un montón. De hecho, si yo hago scroll aquí, yo veo, uy, pero ¿dónde aparece? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, yo aquí puedo decirle a Procdot, mira, ¿sabes qué? Actúa en modo tonto, el dumb mode. El modo tonto es decir, muéstrame en crudo, pues, qué fue lo que encontraste, ¿no? No voy a aplicar ningún filtro para hacerme inteligente y tratar de mostrar una línea de ejecución que sea más limpia. Este detalle es re importante. ¿Por qué? Porque Windows hace muchas cosas. Y a pesar de que ustedes no estén haciendo clic en nada por detrás, hay muchas cosas ocurriendo. Y en el análisis que nosotros hacemos en el día a día, puede ser complejo tratar de entender cuál es la línea de ejecución que yo debería seguir, porque hay mucho ruido. Hay mucho ruido. Fíjate en esto. Mira qué gráfica más hermosa se formó. Entonces tengo por acá una serie de cuadros raros y tú dirás, ay, lo tengo que ver uno por uno, qué pereza. Vamos a ver uno a uno a ver qué tal. Yo, para echarte el cuento corto aquí, te voy a mostrar lo que realmente me interesa. Yo sé que este amiguito aquí dice explorer.exe. Voy a hacer un zoom para que se vea. Ajá. Este amiguito aquí dice explorer.exe. Entonces, este amiguito explorer.exe hizo varias cosas. Si yo veo aquí, para echarte el cuento corto, aquí dice que hubo un proceso que se creó, ¿listo? Ese proceso que se creó se llama testfile.exe. De hecho, ese es el que nos interesa. En la vida real, no es a veces tan sencillo encontrar la ejecución que queremos porque hay muchas cosas que se andan ejecutando cuando estás haciendo esto. Y como este era un programa muy sencillo, tampoco es que tenga muchas aristas, muchas cuestiones, ¿no? Entonces, en este caso veo que el testfile hizo algunas cosas adicionales. Me dice aquí que tiene algunos hilos, que hizo algunas otras cosas. Yo puedo seguir corriendo aquí y veo, mira, aquí está lo que me interesa. Este hilo, el 1620, creó un procesito que se llama cmd.exe. Me interesa seguir este, así que yo voy a seguir viendo. Sigo viendo acá y observo que este amiguito de aquí finalmente creó otro proceso. Esa es la línea rosada que están viendo allí. Y este, a su vez, creó el ping.exe, que era justo lo que yo puse en el programita, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos a partir de este pequeño análisis? El análisis dinámico te va a ayudar a entender, o parte del análisis dinámico, específicamente en la parte de comportamiento, te va a ayudar a entender cómo es que se comporta una muestra, sin importar que esté empaquetada o no. ¿Viste? Ese problema inicial que teníamos de que, la muestra está empaquetada y no sé qué es lo que está haciendo, no sé cuáles son las llamadas a la API, no sé cuáles son los strings, etcétera. Ese problema lo eliminamos de alguna forma cuando ejecutamos este tipo de análisis de comportamiento, que es como una subdivisión del análisis dinámico como tal. Entonces, esta es la muestra que de hecho yo te decía que es la como tal, la que estaba en Pictures, la que no estaba empaquetada. Sin embargo, el mismo resultado como tal se observaría dentro de la otra que sí está empaquetada. Como sé que estamos algo corto de tiempo ya, no voy a hacer esa segunda ejecución. Sin embargo, es el mismo proceso según una cadena similar y se va a llegar a observar el comportamiento. Ahora, esto te va a servir para una segunda fase del análisis dinámico, que puede ser bien el análisis por código. Y aquí voy a hacer una rápida comparación y con eso vamos a cerrar y tal vez en el futuro, ahí en enero, cuando tengamos otra sesión, podemos hacer algo un poquito más profundo, quién sabe, un workshop, algo interesante por ahí. Entonces, este amiguito como tal, este que está aquí se llama Etcd2Debug. Etcd2Debug es una herramienta que te ayuda a hacer análisis de código, pero de forma dinámica. Esto es muy interesante porque yo ejecuto el malware o la muestra para poder analizar su código. ¿Cómo así? Fíjate que aquí voy a abrir primero el archivo que no está empaquetado. Lo arrastro para ello a esta sección y él me empieza a hacer el proceso de disassembly acá para yo poder ver, estas son las instrucciones. Para echar el cuento bastante corto aquí, yo veo que en la parte superior de la pantalla, voy a hacer un zoom para que se observe. Y aquí aparece una sección que se llama NTDLL. NTDLL es una cosa bastante normal de Windows. De hecho, cuando ustedes abran cualquier programa por acá van a observar que esta cosa aparece un montón de veces. Esto es código de sistema como tal, código que pertenece a DLL. Eso se ejecuta al final dentro del espacio de kernel. Lo que se haga acá adentro se ejecuta dentro del espacio de kernel. Y eso no nos interesa en estos momentos. Como eso no me interesa, yo lo voy a ignorar porque son cosas normales de Windows.
¿Cómo lo ignoro? Viste, hay un montón de instrucciones aquí. Y digo, uy, qué raro, qué extraño, qué complejo. No, es muy sencillo realmente. Podemos saltarlo. Yo lo puedo saltar aquí dándole clic a donde dice Run to User Code. Ese sería ya el código que me interesa validar. Y nota que cuando yo le doy Run to User Code, lo primero que ocurre es que acá en la parte superior ya cambia el nombre. Ya no dice NTDLL, ahora dice Test File. Y efectivamente estamos viendo por acá el archivo ejecutable, ¿no? El código como tal del archivo que habíamos creado inicialmente. Y si son muy curiosos, observarán algunas cadenas de texto que les pueden sonar conocidas. Por ejemplo, MZ. Sabemos que MZ es con lo que inicia un ejecutable en Windows. Si yo le doy clic derecho a cualquier parte de la pantalla, no tiene que ser esa, cualquier parte de la pantalla, hay una sección por aquí que dice, vamos a darle clic a otra nomás para que se vea mejor. Ajá. Hay una sección aquí que dice Search for. Aquí le voy a decir buscar en la región actual referencias de cadenas de texto. Entonces yo le doy clic a esto y fíjate lo que me aparece. El MZ, ahí está mi Hello World, ahí aparece mi ping. Voy a hacer el mismo ejercicio, pero ahora con la muestra empaquetada. Para ello voy a cerrar Edge32Debug. Y antes de cerrarlo, voy a darle un no aquí. Nota que aquí tengo el Edge32Debug en la parte inferior, pero tengo un programita corriendo. Ese programita corriendo está aquí, ¿ven? Entonces, el análisis de código dinámico, o sea, lo que estoy haciendo ahorita es ejecutar la muestra. Esto no se debería hacer en una máquina de ustedes o real, porque literal esto se está ejecutando, nada más que se está ejecutando de forma pausada, porque estoy en el contexto de un debugger que puede hacer pausas en las instrucciones. Entonces, en este caso, yo simplemente le doy cerrar, me salta el warning de que quieres matar el proceso, le digo sí, se mata el proceso y listo, cerramos. Ahora, voy a abrir el Edge32Debug de nuevo, pero lo voy a abrir específicamente en la muestra que nosotros empaquetamos inicialmente con UPX. Entonces, mismo proceso, le doy arrastrar, ¿listo? Y vamos a hacer el mismo proceso, bastante sencillo. Voy a saltarme lo que es de sistema, ¿viste? Estamos sobre NTDLL. Voy a darle aquí en la parte de debug, le digo run to user code y me salto la parte de sistema. Pero nota que aquí, ahora a la derecha ya no veo nada. Ya no veo MZ, ya no veo nada. Y eso es normal porque está empaquetado. Una característica muy peculiar de UPX es que si bajas lo suficiente, encontrás un montón de ceros. Si subes a donde empezaron esos ceros, en algún punto encuentras una llamada o encuentras algún jump, algún salto. Si saltas a ese código, esa es una técnica, podrías encontrar lo que se llama punto de entrada y dicho punto de entrada te podría llevar eventualmente a donde realmente está el código no empaquetado. Vamos a hacer el mismo ejercicio, fíjate. A darle clic derecho, voy a decirle search for, igual que en el caso anterior. Si le doy search for aquí, y ya con eso cerramos, y le digo busca string references, como en el caso anterior. Y fíjate, ya no hay nada aquí. Aquí no veo ping, aquí no veo hello world, aquí no veo nada. Entonces, ahí habrían que ejecutar otros pasos para proceder con el proceso de desempaquetado. Y fíjate que yo te mencioné que si el jump, que si el call, que si yo no sé qué. Pero eso es complejo. Si te diste cuenta, en Procdot yo vi el comportamiento del malware o de la amenaza o del artefacto, el ejecutable, y no tuve que inventarme saltar a ninguna pieza de código. Ya él me dijo, hey, eventualmente esto va a hacer esto. ¿Listo? Entonces, digamos que son complementos, ahí ya recapitulando y cerrando, estos son elementos complementarios, te van a ayudar en tus procesos. Uno no es mejor que el otro, todo depende de las circunstancias en las que ustedes estén viendo algún tipo de artefacto, viste, no todo es igual, y ahí depende mucho también diría yo, eso es un medio arte, ¿no? También un poquito de la experiencia que vayan adquiriendo con el tiempo. Ni yo que sea experto, no soy experto. Dicen que los expertos tienen 10.000 horas haciendo algo. Yo no sé si ya tengo 10.000 horas haciendo algo o algo de este estilo, pero eventualmente ustedes llegarán a algún punto en donde empiecen a conocer algo más y ya empiezan a reconocer ciertos patrones o empiezan a reconocer ciertos elementos y ya ustedes dicen, sospechoso, investigo más, voy por ahí. Que creo que ese es uno de los problemas más grandes en este campo. Saber qué hilo jalar, saber dónde mirar o dónde observar. Entonces, espero que la pequeña charla de hoy de análisis dinámico de malware les haya sido bastante interesante, bastante curiosa, que les haya sido de algo de provecho.
Y todo este contexto fue, de hecho, si le preguntan acá al profesor Snape como tal, él me había dicho, hey Eduardo, ¿tú puedes ayudarme con alguna charla del concepto de XDR? Y no entré de lleno en ese punto, porque creo que hay elementos fundamentales, iniciales, que tener en cuenta a entender, porque como te decía anteriormente, pueden ser parte de las herramientas que tú llegas a observar o que llegas a trabajar si es que ya tienes una herramienta de este tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí le digo a la herramienta, oye, mira, vamos a buscar Firefox. Algo tan sencillo como Firefox, eso no es algo nada malo. Simplemente muéstrame la cadena de procesos que levantó Firefox en este caso. Y veo aquí services, veo SVC host, veo algunos patrones aquí, algunos elementos que me dicen, mira, el usuario es system, el nivel de integridad de system. O por ejemplo, aquí el Firefox, el nivel de integridad como tal ya debe ser high, y el hijito de Firefox, en su lugar, por ejemplo, tiene un nivel de integridad medium, debería ser medium, porque ese es el contexto en el que se ejecutan ya las pestañitas dentro de Firefox. Entonces, empezar a reconocer esas cosas normales del sistema operativo, entender cómo funciona Windows, por más tonto que suene, es un elemento primordial o importante para poder hacer investigaciones en cualquier tipo de herramienta que ustedes manejen en sus organizaciones como tal. Y bueno, con esto voy cerrando. No sé si les ha parecido interesante lo que hemos conversado hoy. Excelente. Estamos aquí nosotros, Eduardo y yo, estamos tras bastidores. De verdad que nos sentimos honrados y bueno, de verdad que has manejado el tema y le has hecho una presentación como pocas hemos visto, ¿verdad, Eduardo? Sí, mira, una de las cosas que siempre decimos en Comunidad Doyo es el tema de las habilidades blandas. La capacidad de comunicar, de hablar correcto español, de mandar un mensaje claro, ganchito para ti, 10 de 10 en esa parte. Dominio de los temas técnicos, capacidad técnica comprobada, lo tienes y no lo está diciendo una universidad, lo está diciendo SANS Institute, que son los referentes en seguridad a nivel mundial. Así que de verdad, Eduardo, yo estoy muy contento con tu presentación. Sobrepasaste las expectativas. Estamos muy contentos todos y todos los que están presentes. Este chat está on fire. Además, sobrepasaste las expectativas. Me siento súper orgulloso de que tú estés creciendo y estés pudiendo desarrollar esas capacidades que tienes y muy agradecido por tu tiempo. Sí. Dale, gracias a ustedes por la oportunidad y el chance y nada, seguramente ya hacemos otra vuelta en enero, claro, avísame a mí y ahí vamos. Vamos a comprometerlo, Eduardo. Mira, fíjate, tenemos 125 personas registradas en esta charla, así que tenemos bastantes testigos que te escucharon decir que ya vamos a hacer una segunda vuelta con análisis por código, inclusive un tallercito o alguna otra actividad donde puedas exponer en más profundidad todas estas cosas maravillosas, porque creo que sembraste una semilla en muchas personas con respecto a este tema tan interesante. Es un tema bastante interesante, bastante curioso, tiene su grado de complejidad, pero con el tiempo ahí le vas agarrando el hilo. Yo creo que esa es la clave. Tengo un par de preguntas que me han estado haciendo en el chat y voy a aprovechar y cuestionarte. Ok, va. ¿Cómo empiezo con análisis de malware? ¿Qué es lo...? ¿Cómo empiezas? Yo creo que hay un mix de que uno encuentres o te aboques por empezar a ver cosas más fundamentales como entender cómo funciona Windows, y dos, tal vez empezar a entender o si es que en tu organización estás viendo hay temas de seguridad interesantes, a ver qué tanto te puedes envolver en ese sentido. Creo que la experiencia va muy de mano. Me gustaría compartirte algunas recomendaciones. Voy a compartirte acá, dame un segundito, algunas cosas que encuentro que pueden ser interesantes para que tú revises o veas con más calma, que tampoco están fuera del alcance, pueden ser bastante sencillas de Eduardo, poder... hay que empezar leyendo este libro. A ver, ¿cuál me estás compartiendo? Voy a compartir acá la pantalla. Internals. Eso, es justo lo que iba a compartir. Fíjate, acá tengo el aplicativo de Kindle y hay algunos libritos que tengo descargados acá, otros en el Kindle como tal. Por ejemplo, Troubleshooting with the Windows Internal Tools. Este es impresionante. Tú dices, troubleshooting con ciencia interna, ¿eso qué tiene que ver con seguridad? Ey, esta cosa es sencilla de entender, fácil de entender, no solamente te va a ayudar a hacer troubleshooting de cosas raras que pasan en tu máquina, sino que también te van a ayudar a entender cosas de Windows que nunca habías pensado y que no entendías o que nunca te habían pasado por la mente. Y dos,
te va a ayudar con seguridad, porque esto te ayuda a entender ese baseline que cosas normales son en Windows. Y dices, esto se desvía de lo normal, me llama la atención, voy a seguir por allí. O por ejemplo, el de Windows Internas, justo el que señaló el profe Snape. Yo no he acabado de leer ese es un libro para mí de una lectura un poquito más compleja. De hecho, yo leo tal vez algo tipo 5 a 10 por día, porque tiene contenido bastante denso y yo ando buscando qué significa, qué no significa. Es una lectura un poquito más compleja, pero muy, muy, muy detallada y muy buena y muy recomendada. Otro librito que tengo por acá es este amiguito del amigo Munapa KA, se llama Learning Malware Analysis. Muy bueno también, es muy didáctico, es más sencillo de leer, tal vez puedes leer, quién sabe, 20 páginas por día, 30 páginas por día, este es más sencillo de leer, va bastante guiado, si estás iniciando tal vez este puede interesarte. Y otro amiguito que está por acá, de hecho ya salió la parte 2 de Windows internas de Eduardo, ya está la parte 2, salió justo creo que en octubre más o menos, está bastante bueno, no lo he comprado, simplemente tengo el sample, ahí cuando tengo un chance lo leo con calma. Y este otro amiguito que está acá que se llama Malware Analysis and Detection Engineering, este es muy bueno también, tiene muy buenos laboratorios, están en GitHub los laboratorios, no tienes que matarte por encontrar muestras de malware ni nada de ese rollo, él te los da en un zip, tú lo descargas en tu ambiente aislado, puedes practicar y jugar todo lo que quieras allí. Y muy guiado y también es una lectura bastante recomendada y te va explicando cómo funcionan los procesos, qué no, qué funciona, qué no funciona. Entonces, pequeñas recomendaciones por ahí, aparte de la experiencia que puedas llegar a adquirir si te introduces en el mundo laboral. Hay mucha gente que menosprecia el trabajo de helpdesk o de mesa de ayuda. Yo creo que esa cosa es recontra archi mega macro importante. Es muy interesante porque van a aprender sobre problemas y esa base te genera ese conocimiento de qué es normal o qué no es normal, que yo creo que eso es muy importante entender, que simplemente no lo conocemos y a veces es muy complejo de encontrar. Entonces, ahí va un poquito de recomendaciones. No sé, espero haber respondido parcialmente a la pregunta. Sí. Que haga sentido por ahí, ¿no? ¿Qué otra viste por ahí, Eduardo? Bueno, la gente pregunta mucho de las herramientas también, pero creo que ya Eduardo ha colocado algunas cuantas. Sí, y igual yo creo que podemos luego pasar por ahí, no sé si en el Discord, en el Sí, correíto, el en Discord la invitamos a todos. comunidad. Yo le pasé la invitación a que nos sigan por nuestro canal de Discord. Voy a volver a pasar la invitación por aquí, por el chat, para que lo tengan. Ahí estamos bien activos con la comunidad Hoyo y cada uno de los eventos que estamos haciendo va creando su propio canal. Así que hay información de muchísimo valor para todos ustedes. La otra Excelente. pregunta que tengo acá tiene que ver con la certificación que hiciste de SANS. Están preguntando que si pagaste el curso, si estudiaste el libro, cuál fue el proceso. Es un mix. Es un mix. El curso solito, no estoy seguro que si ves el curso solito tal cual magia y pasas el examen. Yo leí mis libros, yo estuve trabajando en el curso, en los laboratorios, en los libros externos, en cualquier cosa que encontrara. Y fíjate, Troubleshooting with Windows, Sys Internal Tools, yo creo que fue clave para que pudiese pasar el examen como tal. Creo que es un libro bastante valioso, me ayudó a entender muchas cosas que de nuevo no entendía de Windows. El curso te va a ayudar definitivamente. Puedes pasar el examen sin el curso, eso ha pasado. De hecho, si buscan por ahí en Google van a encontrar casos en que la gente publica sus casos en los que han pasado el examen sin conseguir el curso como tal. Y obviamente lo manejan por ahí, ¿no? Y dan muy buenas recomendaciones de libros también o guías que pueden ir manejando como tal. Excelente. Entonces, yo de nuevo, repito, es un mix. No digo que haya una navaja suiza. Mientras más información puedas recopilar, mejor. Yo tardé 8 meses en estudiar todo. No lo hice de un día para otro. Yo lo hice con calma, viste, todas las noches. Dedicaba 2 o 3 horitas. Veo, pruebo, juego, estudio, etcétera. Si encuentran más gente con la que dialogar, buenísimo. Yo, por ejemplo, hay una comunidad en Telegram en la que yo preguntaba cosas de Estados Unidos ahí que me encontré random y que era muy interesante. Entonces, de hecho, si se sienten en confianza, tranquilamente me pueden preguntar. Yo no tengo tema en ayudar, pues ahí vamos viendo, ¿no? Y ayudándonos entre todos. Ahí, de todo un poquito, Eduardo. Mira, algo que siempre hablamos también en Comunidad Hoyo es que la ciberseguridad tiene la particularidad que no necesitas una carrera universitaria para poder tener una carrera exitosa y bien remunerada, y tú eres un ejemplo. Realmente lo que el mercado está buscando ahora, a mi criterio, son
4 o 5 cosas. Y voy a enumerarlas y ustedes me dirán, Juan Carlos y tú, si están de acuerdo. Primero, una persona que vive en base a valores. Una persona ética, responsable, decente. Eso es lo primero que queremos eso es lo primero que queremos. Segundo, una persona que sea humana, que sea sociable, que sea divertida, que uno se sienta cómodo trabajando con esa persona. Tercero, una persona que pueda comunicarse en inglés, aunque sea escrito, pero si la persona habla inglés, tiene un pie en los trabajos. 4, la persona tiene que entender que tiene que aprender constantemente, o sea, nunca debe parar de aprender, pero yo agrego, ayudar a los demás a crecer. No sirve de nada que tú acumules conocimiento para ti. Eso no sirve en este negocio. En este negocio funciona que todo lo que yo aprendo lo comparto de una vez. Tengo un blog, tengo un post, tengo un video, tengo un canal de YouTube, hago sesiones con mis amigos. Eso es clave. Y en el último lugar, ser técnicamente competente y poder demostrar que tengo esas capacidades a través de una certificación, a través de mi repositorio de Git, a través de los servicios que construyo. Pero miren que yo nunca dije universidad. Nada de lo que yo dije tiene que ver con la universidad. Tiene que ver contigo como persona, con tu capacidad tuya de ser humano, de confiar en ti y prepararte. La universidad es un plus. Si tú quieres hacer una vida académica, si quieres ser un profesor, quieres trabajar en un ministerio, te van a exigir esas cosas. Si quieres trabajar en la burocracia del ambiente corporativo, te van a exigir toda clase de papeles. Pero si tú quieres trabajar en una startup o en una multinacional o tener tu propio emprendimiento, solo tienes que hacer las 5 cosas que yo acabo de escribir. ¿Qué te parece, Eduardo? ¿Estás de acuerdo con mis 5 puntos para tener una carrera exitosa? Súper de acuerdo. De hecho, me recordaste una discusión interesante que no sé mucho vi en Twitter, donde la gente comentaba, viste, hay un tema humano por detrás. No es solamente el tema técnico. Porque, fíjate, a la hora de ver organizaciones con ransomware, uno entra ahí y uno espera que le griten. Uno espera que te comenten algo de un tono bastante fuerte. Y el saber manejar esas situaciones de forma adecuada es clave para que todos logremos el objetivo que queremos, que es restaurar, que es poder volver a operaciones, por ejemplo. O incluso, viste, desde el punto de vista humano también lo mencionaste, ¿no? Cómo te llevas con los compañeros. Es clave para que también puedas crecer y que puedas llegar a los objetivos que en algún punto de la vida querás, ¿no? Entonces, factor humano es muy importante y a veces creo que muy obviado y que hace falta desarrollar. Uh-huh. Mira, yo he recomendado personas a posiciones de trabajo que no son técnicamente competentes, pero tienen una sonrisa, tienen un carisma que la gente los contrata y les enseña. Por otro lado, he mandado personas que son muy buenas técnicamente, pero son unos, no voy a decir una palabra inapropiada. Cuando los ven en la entrevista no los quieren, porque no son buenas personas, no son humanos. No se adaptan. No se adaptan. Entonces, mensaje para ir cerrando, Juan Carlos, ya tenemos compromiso para que Eduardo Luna nos dicte la segunda parte de esta charla con un taller para que así mismo es, ya tenemos compromiso formal y con testigos además. Vamos a empeñarle la palabra. Más de 120 personas van a dar fe que Eduardo estuvo aquí. Entonces, perfecto. De mi parte, Eduardo, te agradezco. Qué forma más espectacular de cerrar el año 2021 para Comunidad Dojo. Y me siento muy orgulloso que hayas sido tú, un joven con mucho potencial que todos los días me da la esperanza de que esto no está perdido. Y que del patio. Y es del patio, sí. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros. No se olviden, B-Side 2022, del 27 al 29 de enero, va a ser un evento presencial. Vamos a tener 2 días de talleres, vamos a tener 2 días de conferencia y primicia. Uno de nuestros talleristas va a ser Mauricio Velasco, trabaja como Senior Threat Hunter para Splunk, lo vamos a traer directo de Nueva York. Y vamos a tener también a Giovanni Cruz, líder de B-Side para Latinoamérica, lo vamos a tener también aquí apoyándonos, así que no se pierdan el evento. Si eres extranjero, ven, visítanos, Panamá tiene muchas cosas que ofrecer y le vamos a pasar súper bien. Gracias a todos, hasta luego. Chao, gente.